Hola, comunidad cristiana Manuel y amigos que visitan este canal. Esto es el estudio de la doctrina cristiana. Y en esta ocasión daremos continuidad al tema expuesto la semana pasada por nuestra hermana Rosalba Patiño, que se trata de la Biblia. Y en esta ocasión, a manera de pregunta, el tema se titula ¿Para qué nos sirve la Biblia? En el estudio anterior aprendimos que la Biblia es el mensaje de Dios para nuestra vida. Pues hoy aprenderemos para qué nos sirve ese mensaje. Dios inspiró a lo largo de muchas décadas a hombres en diferentes épocas, en diferentes culturas y en diferentes lugares, para que pudieran transmitir el mensaje de revelación de Dios, siendo ellos los escritores solamente, ya que el autor es el mismo Dios. La Biblia se divide en dos grandes partes, esto es, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento narra desde la creación del universo hasta la espera del Mesías, que había de salvar al mundo. El Nuevo Testamento narra el nacimiento del Mesías, que es Jesucristo, sus enseñanzas y el nuevo pacto con la humanidad. Dentro de la historia general, la historia universal y la historia de la humanidad misma, podemos encontrar unas siglas que son AC y DC. Esto se refiere a que determinado acontecimiento ocurrió AC antes de Cristo o DC después de Cristo. Y obviamente la Biblia no es la excepción. En la Biblia el Nuevo Testamento nos narra a partir del nacimiento de Cristo y el Antiguo Testamento nos narra desde de la creación hasta la espera del nacimiento de Cristo. Y entrando en más información acerca de la Biblia, podríamos resolver la siguiente pregunta. ¿Cuál sería el mensaje de la Biblia? El mensaje central de la Biblia es Jesucristo. Cuando nosotros empezamos a leer la Biblia, nos podemos dar cuenta que desde el Génesis hasta el Apocalipsis, el mensaje central es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y obviamente en el Nuevo Testamento ya nos habla de la vida de Cristo, de su muerte y resurrección, pero ojo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que estamos esperando con muchas ansias, ¿no? Entonces, el mensaje principal, el mensaje central de la Biblia, de Génesis a Apocalipsis, es Jesucristo. ¿Ok? El Antiguo Testamento narra profecías y símbolos de la creación que revelan a Jesucristo, y el Nuevo Testamento nos habla de sus enseñanzas, su salvación que nos regaló y, como les decíamos, la segunda venida, cómo vendrá Jesucristo también. Y bueno, respondamos a las siguientes preguntas de acuerdo a la Biblia. Y la primera pregunta la encontraríamos en 1 Corintios capítulo 10, versículo 11. ¿Para qué nos sirven las narraciones del Antiguo Testamento? Ok, y la palabra de Dios nos dice ahí en 1 Corintios 10, 11, todo esto le sucedió a nuestro pueblo para darnos una lección y quedó escrito en la Biblia para que nos sirviera de enseñanza a los que vivimos en estos últimos tiempos. ¿Ok? Entonces, respondiendo a esta pregunta sería como lecciones a los que vivimos en estos tiempos, en estos últimos tiempos. ¿Ok? Y bueno, en otra pregunta que se formularía, que sería esta, sería, ¿qué pasa si yo acepto el mensaje de la Biblia en mi vida? Y esto nos lo responde en 1 Tesalonicenses 2:13. Ok, y nos dice así: además, siempre damos gracias a Dios porque al llevarle su mensaje, ustedes lo aceptaron como si lo recibieran de parte de Dios y no de un ser humano.
Y es verdad, ese mensaje es de Dios y hace que los que confían en Él cambien su manera de vivir. Entonces, respondiendo a esta pregunta, sería, ¿cambiaría mi manera de vivir? ¿Qué pasa si yo acepto el mensaje de la Biblia en mi vida? Cambiaría mi manera de vivir. ¿Ok? Y la siguiente pregunta que se formularía sería, ¿qué pasaría si yo estudio la Biblia? ¿Qué pasará si yo estudio la Biblia? Y esta respuesta la podemos encontrar en Josué 1:8. Es un texto muy conocido. Y dice de la siguiente manera, nunca dejes de leer el libro de la ley. Estúdialo de día y de noche y ponlo en práctica para que tengas éxito en todo lo que hagas. De manera que tendremos éxito. ¿Ok? A lo largo de la Biblia, a la misma escritura se le denomina de diferentes maneras. Se le llama el libro de la ley, según Deuteronomio. Se le llama el Evangelio, según Romanos. La Sagrada Escritura también nos lo dice Romanos. La ley de Dios también nos lo dice en Salmos. El mensaje de Cristo, esto lo podemos encontrar en Colosenses. Las Escrituras, como nos lo dice Timoteo. La espada del Espíritu, como lo podemos encontrar en Efesios. La verdad, así nos lo dice Juan. La palabra de Dios nos lo dice Lucas, la palabra de vida. Pero a mí me gustaría que concluyéramos con lo que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a Timoteo, la Escritura. Y en 2 de Timoteo 3:16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y de aquí podríamos tomar 5 elementos muy importantes. Número 1, es inspirada por Dios. Es palabra de Dios. Es palabra de Dios hablándole al interior de las personas que le escribieron. Por eso dice que es inspirada por Dios. Eso sería la primera parte que encontraríamos. La segunda parte quiere decir que es útil para enseñar. ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? La voluntad de Dios para nuestra vida y qué camino debemos seguir. Como número 3, nos dice que nos sirve para ser redarguidos, es decir, amonestar y reprender a alguien con justicia. El número 4 nos dice que nos sirve para corregir. Nos muestra nuestros errores a fin de que podamos seguir el camino correcto y enmendar cada uno de ellos. Y el número 5 nos dice que nos instruye. Nos sirve para instruirnos y guardar el conocimiento para saber cuál es la voluntad de nuestro Dios. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el versículo 17 de este mismo pasaje. Porque dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y que nos sirve para enseñarnos, para corregirnos, para redarguirnos. Pero termina diciendo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esto es precisamente lo que nos enseña la Biblia. ¿Para qué nos sirve la Biblia? Esta es la conclusión, la respuesta a la pregunta introductoria. Nos sirve para saber cómo conducirnos, para redarguirnos, para mostrarnos el camino. Así que te voy a invitar a tomar la decisión de hacer de este libro la parte más importante de tu vida. Estúdialo de día y de noche. La sabiduría que vas a encontrar en él es infinita y va a generar en ti un verdadero cambio de vida. Así que te invito a que te inscribas al proyecto de la Biblia en un año. Si no estás inscrito aún, todavía hay tiempo. Hazlo, esfuérzate.
Un gusto saludarles, amigos. Hasta la próxima.